Saludos, este es el segundo video de Easy Medicine, el cual tocará el tema de resistencia a antibacterianos. Este es un tema de vital importancia y es un tema bastante hondo que trataremos de resumirlo de una manera práctica. ¿Vale? Comenzamos. ¿Qué es la resistencia a antimicrobianos? Bueno, pues es la capacidad de una bacteria para poder sobrevivir y reproducirse con la presencia de un antibiótico. Según la OMS, la RAM se produce cuando los microorganismos sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. Es decir, si doy un medicamento, pues voy a activar el mecanismo de selección o la selección de la bacteria. Es decir, si yo tengo una persona enferma con 1000 bacterias y le doy penicilina, pero por cualquier razón no es la dosis adecuada, no dura adecuadamente el tratamiento, el paciente no se apega a él, pues no voy a matar a todas las bacterias. Puede que de esas 1000 bacterias, 900 mueran y queden 100. Y esas 100 son las que se seleccionaron, son las que se adaptaron al medicamento, ya que como las bacterias tienen un nucleoide y no tienen una ARN polimerasa que corrija las mutaciones, pues va a ir cambiando, además de que tienen la capacidad de generar plásmidos. Posteriormente veremos que hay genes como el AMR o de multiresistencia que nos darán bacterias multiresistentes que las vuelven resistentes a carbapenémicos, polimixinas, etc. Hay que aclarar algo, si tenemos el mecanismo de beta-lactamasas más el mecanismo resistente a carbapenémicos, vamos a tener una bacteria multiresistente o que sea resistente a 2 medicamentos o más. Y cuando tenemos una bacteria panresistente va a ser cuando tenga el mecanismo para producir beta-lactamasas, el gen AMR y el gen de polimixinas, que la va a volver resistente a las polimixinas. Tipos de resistencia. Principalmente tenemos dos tipos de resistencia: intrínseca, que es la cual la bacteria va a tener naturalmente y no fue desarrollada por algún mecanismo de presión o de selección. Mientras que la adquirida es lo contrario, se va a desarrollar en presencia de un fármaco o algún mecanismo de presión. Entonces, un ejemplo de la intrínseca sería la diferencia entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Si tenemos un beta-lactámico o una penicilina, va a ser más fácil que se pegue a la gram positiva que a la gram negativa, porque la gram negativa tiene una membrana externa que va a impedir que se pegue a su pared celular, mientras que la gram positiva no, la gram positiva la tiene expuesta. Mecanismos. Tenemos 5 principales mecanismos en la cuestión que sería la resistencia adquirida. Producción de enzimas que inactivan el antibiótico, modificación de un sitio diana intracelular, modificación del sitio diana extracelular, disminución de la permeabilidad de la membrana celular, salto del proceso metabólico inhibido o bloqueado por el antibiótico. Ahora, producción de enzimas que inactivan el antibiótico. Un ejemplo de esto sería la síntesis de beta-lactamasas, que puede ser generada por cualquier bacteria, la cual las volvería pues resistentes a lo que vendrían a ser las penicilinas. ¿Sale? El otro mecanismo sería la modificación de un sitio diana intracelular. Un ejemplo de esto es la resistencia de la estreptomicina mediante la modificación del ribosoma. Ahora, modificación del sitio diana extracelular, que vendría a ser el cambio de la PBP2 por una PBP2A que realiza el Staphylococcus aureus metacilino resistente. Este es un ejemplo. Posteriormente hablaremos de este agente que es el Staphylococcus aureus. Ahora, disminución de la permeabilidad de la membrana celular es otro mecanismo. Es muy común en las pseudomonas frente al imipenem. Las pseudomonas son un agente que nos va a causar usualmente problemas, ya que es un organismo oportunista, es un organismo que casi siempre está en las infecciones nosocomiales y que puede poner realmente graves a los pacientes si no se les da un buen tratamiento. Salto del proceso metabólico inhibido o bloqueado por el antibiótico. Uno de estos sería la resistencia al trimetoprim y la sulfa.
o sulfamethoxazol, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? La bacteria va a tener diferentes vías metabólicas, unas más indispensables que otras. Si el antibiótico llegara y capturara una enzima o algún metabolito de ese ciclo, pues se interrumpe y la bacteria muere porque no tiene el material que salga de esa vía. Pero si la bacteria tuviera alguna mutación que generara que la enzima a la que se pega el antibiótico tuviera una isoforma y ahora el antibiótico no pudiera pegarse a esa enzima o a ese metabolito, pues bueno, el antibiótico va a ser inútil. Ahora, prescripción del antibiótico en el mundo, es decir, qué tantos medicamentos se dan, qué tantos medicamentos son para los humanos, qué tantos fármacos tipo antibiótico se están dando correctamente y en qué no. Bueno, el 80% va a ser para la producción alimentaria, vacas, cerdos, pescados. Es por eso que nunca debemos descartar una zoonosis bacteriana, mientras que el otro 20% será para uso humano. De este 20%, el 30% son prescripciones erróneas. De este 30%, 75% son para prescripciones del manejo de síndromes respiratorios agudos. Otro dato importante es que en las UCIs o unidades de cuidados intensivos, el 20% de las infecciones serán multidrogoresistentes. Entonces, esto pinta un panorama difícil en ese campo. Bueno, esto es una tabla de lo que se especula que pueda pasar en el año 2050, que son las muertes atribuibles a resistencia antimicrobiana. Como podemos ver, los países o continentes más afectados pues van a ser África, Asia y Sudamérica. Bueno, los agentes resistentes clínicamente más importantes o los que se van a hallar continuamente van a ser gram negativos multiresistentes, enterobacteria resistentes a vancomicina y estafilococos resistentes a metaciclinas. Es importante porque la mortalidad de estas bacterias puede ir desde un 40 hasta un 80%. Ahora, el tratamiento para el paciente hospitalizado. Si tenemos una infección por SARM, usualmente se le va a dar una vancomicina vía intravenosa, ya que el SARM es raro que genere una resistencia a la vancomicina. ¿Sale? Y si sospechamos de gram negativos resistentes, podemos dar inhibidores de beta-lactamasas como el clavonalato. Y funcionaría bastante bien. Ahora, los tratamientos en UCI. Y estos sí son bien meticulosos. Debe ser muy cuidadoso el médico al estar en una UCI. Según varios artículos, estos son los 3 tratamientos que tienen un mejor porcentaje de cura. Está la erabaciclina, que es una fluorociclina, la cual es usada usualmente en pacientes con SARM y puede tener un porcentaje por sí sola de hasta un 80%. Otro de estos tratamientos sería la ceftazidima con avibactam, la cual va a ser muy eficiente contra patógenos clasificación ámbar C y D. Y y el tercer y más importante de estos tratamientos sería el ceftolozane más tazobactam, el cual va a tener un porcentaje de curación de un 83 hasta casi 96%, y es muy eficiente contra la pseudomonas aeruginosa y con las enterobacterias multiresistentes. Bien, ahora venimos a lo más importante, que va a ser la prevención. Entonces, ¿cómo evitamos todos esos tratamientos que van a ser costosos tanto para el paciente como para el sistema de salud? ¿Cómo evitamos todas esas complicaciones? Pues suena muy sencillo, pero realmente es muy difícil aplicarlo día a día. Entonces, como prevención sería la vacunación,
una mejor profilaxis antibiótica, capacitación del personal de salud, generar un apego al tratamiento por parte de los pacientes, que el paciente debe entender que no es cuando se sienta mejor, sino es cuando se tiene que acabar el tratamiento. Porque mucha gente dice, me siento mejor, dejo el medicamento y a los 10, 15 días ya recayó. Uso correcto de herramientas y métodos invasivos como catéteres venocentrales, urinarios, ventiladores, etc. Dar una higiene en manos, una correcta planificación de tratamiento antimicrobiano y un uso correcto de guantes estériles y cubrebocas. Hay un dato muy interesante que fue un protocolo que generó la Michigan Health Hospital Association, que es el Bladder-Bunkel, la cual postula que se deben optimizar el uso de catéteres, ya que sea lo más corto que se pueda. Es decir, si se dice que se tiene que dejar a una persona con un catéter, cual sea, por una semana, pero realmente lo necesita por 3 días, pues lo dejas por 3 días y se lo quitas. Y esta medida, en comparación con el resto de Estados Unidos y los hospitales de Michigan, pues Michigan logró reducir la incidencia en las UCI de infecciones multiresistentes en un 25%, mientras que en general todo Estados Unidos solo la redujo un 6%. Otra de las cosas interesantes, que ya sería parte del diagnóstico, es el protocolo noruego, el cual usan la proteína C reactiva como un point care test. Entonces en un amplio porcentaje de sus consultas, especialmente pediátricas, y después pasan a siguientes análisis como test de Streptococo A, etc. Y les ha dado muy buenos resultados. Y bueno, eso sería todo y me gustaría terminar con esta frase. El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin. Esto sería todo. Por favor, denle manita arriba, suscríbanse. Si tienen alguna observación, algún consejo, cualquier cosa, o si necesitan las fuentes de donde saqué esta información, por favor comenten. Muchas gracias.